Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. También bienvenidos a todos nuestros amigos y familia del Dama que nos acompañan a través de Fuse. Vamos a dar comienzo con la sesión de hoy. Vamos a explorar una parte muy importante de la práctica. Hoy es 17 de septiembre, son las 7:30 de la mañana y estamos en el Dama Vihara en Jalapa, Veracruz, México. Bueno, para el día de hoy preparamos algo que es verdaderamente importante, es como el marco que debe de abrazar nuestra práctica, y esto es la recta visión, la manera en que percibimos lo que estamos experimentando. Entonces, comenzamos con los trabajos que Seattle Tayenia describe, el trabajo que tenemos como meditadores. Realmente es algo muy simple, y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, ya lo estuvimos experimentando estos días, es darnos cuenta qué es lo que está pasando en el cuerpo, qué es lo que está pasando en la mente. O sea, mantener la atención plena y en todo momento. Bien. Bueno, entonces, sí, está mejor. Una cosita, estamos checando ahora, de si alguien gusta en Fuse hacer alguna pregunta, puede levantar la banderita, y aquí Alina va a estar atenta, y si hay alguna pregunta, ya sea que se abra el micrófono. Ayer algunas personas querían hacer preguntas, y hay un botoncito donde se abre el micrófono y ya nos podemos conectar y escucharlos. También está el chat donde pueden poner la pregunta, y aquí ya la leeremos y vemos. Bueno, entonces volviendo a lo que tenemos que hacer como meditadores es mantener la atención plena. Ese ya lo vimos ayer, que es como el guardián de nuestra mente, es el aduanero que en cuanto llega una sugerencia de pensamiento o percibimos lo que nos va llegando, va filtrándolo un poco y no deja que pase especialmente la negatividad, o que salga también la negatividad. Está en la puerta tanto de lo que entra como de lo que pensamos y lo que va saliendo. La otra cosa que tenemos que hacer, y esto es lo que vamos a explorar el día de hoy, es tener una recta visión. Tener hasta cierto punto, podríamos decir, los lentes de la mente bien limpios, bien acomodaditos y bien, ¿cómo se dice?, graduados. Porque si tenemos unos lentes que no están adaptados bien a nuestras necesidades, pues todo lo que percibamos lo vamos a ver borrosón, y si están bien pero sucios, con la ignorancia es la que está al frente, no nos va a dejar percibir la realidad tal cual es. Y el tercer punto es simplemente mantener continuidad, darnos cuenta y seguir aprendiendo, seguir continuando con la atención plena, que es la que va a dar el pie a que la sabiduría surja. Bueno, vamos a hacer un pequeñito experimento o una exploración. A ver, vamos a ver entre todos. Por favor, participamos a ver qué piensan. Entre el silencio y el ruido, ¿cuál es mejor? ¿Qué piensan? Silencio. A ver, levante la mano quien diga silencio. Bueno, eso. Depende de dónde estemos, ¿verdad? Si es antes de dormir, silencio. Si estamos en una fiesta o en una, etcétera, pues el ruido no nos va a hacer mucho mal. Entonces, pero ya podemos darnos cuenta que de repente, si pudiéramos elegir, ¿qué elegiríamos? ¿Entre silencio o ruido? Silencio, ya estamos por ahí. Bien, el siguiente.
¿Qué es mejor? ¿El calor o el frío? Calor, frío, pero todo depende, ¿verdad? Cuando está haciendo mucho frío afuera, pues un poquito de calorcito frente de la chimenea es bueno, pero una vez que nos quedamos ya ahí un rato, después ya nos estamos moviendo y el mismo calor que nos dio mucho placer al principio o confort, eventualmente se convierte en algo displacentero. Todo va dependiendo. A ver, hasta aquí vamos bien, pero ¿qué tal la siguiente? ¿Qué será mejor? ¿La salud o la enfermedad? Salud. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Hay alguien que abogue por esta? Caray, es un desafío, sí, porque efectivamente cuando estamos enfermos aprendemos. Entonces, claro, pero no es que uno quiera... Claro. Entonces ya estamos viendo cómo intrínsecamente, muchas de las veces, sin que nos demos cuenta, por ejemplo, en estas cosas que pueden ser, puede estar, puede no estar, el calor o el frío, pero ya cuando llegamos a una cosa que nos atañe más a nosotros mismos, a nuestro bienestar, simplemente queremos darnos cuenta cómo ya tenemos ideas preconcebidas. Si ya tenemos una preferencia de una cosa sobre la otra, cuando inevitablemente esta llegue, porque es parte de la naturaleza, nos sucede, nos ha sucedido y nos va a suceder, y casi que inevitablemente, mientras más vayamos ganando años, va a ser una realidad. Es normal que cuando vamos, algo nos duele aquí, o ya nos enfermamos, o algo empieza a mal funcionar. Es muy importante que nos vayamos dando cuenta todas las preferencias y hasta cierto punto apegos que tenemos a cierto estado, porque cuando la naturaleza nos muestre lo contrario, y si es inevitable, como a veces puede suceder, tenemos que vivir con alguna enfermedad por un tiempo, o de un tiempo hasta que nos vamos, etcétera. Si no estamos preparados y estables, es muy probable que vamos a batallar. Entonces, ¿cómo hacerle para poder generar esa estabilidad y hasta cierto punto madurez interior? Aquí es donde la recta visión nos puede ayudar muchísimo. Entonces, algo que dice Seado Tallenia es que el sonido es simplemente sonido. Si es poco, es sonido. Si es mucho, es sonido. La temperatura es simplemente temperatura. ¿Sí? Es causas y efectos que muy poco podemos controlar, ¿cierto? Lo más que podemos hacer es taparnos si está haciendo frío o movernos de ciudad, pero muchas de las veces, si es que es un lugar de mucho calor o frío, pero realmente todo está por causas y efectos, no lo podemos controlar y solamente la naturaleza expresándose. Lo mismo sucede con la salud y la enfermedad. Si hay suficientes causas para que estemos sanos, el cuerpo está sano. Si no las hay las suficientes para la salud o hay suficientes causas para estar enfermos, el cuerpo simplemente va a hacer lo que tiene que hacer. Y lo mismo sucede con nuestros estados mentales o las emociones. Todo tiene una raíz. La naturaleza nunca se inventa nada y siempre hay una causa a la cual podemos investigar, podemos darnos cuenta, pero principalmente abrirnos a la experiencia de todo. ¿Cómo es que Seado Tallenia ¿cómo se dice? Lo ensambla todo esto o lo explica? Él dice, el sonido, la temperatura, la salud y las emociones son solamente sonido, temperatura, salud y emociones. Eso es lo que es. En cuanto nosotros vamos y empezamos a poner nuestros juicios encima como bueno o malo, esa cosa que es solamente causa y efecto se hace bueno o malo. Ahorita lo vimos con el sonido, depende de dónde estamos. Todo reside en gran medida en nuestras ideas. Si algo es bueno o malo, es cómo lo estamos percibiendo. Porque lo que es bueno para mí o placentero, a la persona que está a un lado puede ser que no lo sea. Entonces, intrínsecamente, las cosas no tienen ese valor de malo o de bueno. Entonces, el sonido, la temperatura, la salud y las emociones son solamente sonido, temperatura, salud
y emociones. Y también dice Seattle Tejenia que todos esos son objetos de meditación para ayudarnos a desarrollar la atención plena. Entonces, en este sentido no tiene ninguna diferencia. Solamente sonido. ¿Estamos atentos de la escucha? En este momento hay poco sonido. Poco sonido. ¿Hay mucho sonido? Mucho sonido. Está entrando. Lo que tenemos que cuidar son nuestras reacciones interiores. Y aún más, Seado va y nos explica. Todo, absolutamente todo, es un proceso natural que está cambiando constantemente y muy importante, no nos pertenece. Si algo fuera verdaderamente nuestro, es más, nuestro cuerpo, no podemos controlar que pare de ganar años. ¿A poco no nos gustaría quedarnos todos de 23 años o de 25 y sanos y fuertes? Pero no lo podemos hacer. ¿Es de veras es de nosotros? ¿Podemos controlarlo? Sigue haciendo, la naturaleza sigue haciendo lo que necesita. El clima, mucho más difícil o imposible de controlarlo. Entonces, recordando esto, inmediatamente empezamos a tener limpiamos nuestros lentes interiores. ¿Cómo es que percibimos la realidad? Esto empiecen a sentir la estabilidad que nos puede dar. Donde simplemente empezamos a ver no la vida o nuestra experiencia como algo que tiene que satisfacernos siempre y que tiene que satisfacer nuestras expectativas. Imagínense nomás la tensión, que es como generalmente nos toca a menudo vivir. Entonces, si empezamos a aceptar la naturaleza como eso y nos ponemos de un lado con curiosidad a intentar entenderlo, imagínense nomás el potencial que puede haber. Frío, calor, presencia, ausencia, salud, enfermedad. La naturaleza está haciendo su trabajo, yo soy parte de la naturaleza y no me pertenece este flujo. Eso no quiere que no intentemos hacerlo mejor. Cuando estamos hablando de salud y enfermedad, no quiere decir, estoy enfermo, pues ya. No, vamos a intentar hacerlo mejor. Pero lo más importante es que nuestra mente sigue estable, no se tambalea, no se nos cae. Y sí, como lo veíamos ayer, si podemos hacer algo, lo hacemos, no tenemos nada que preocuparnos. Y si no podemos hacer nada, no hay de qué preocuparse. Si ya sabemos que intentamos lo posible, encontramos la manera de estabilizar. Entonces, Seattle Tejenia dice, ver las cosas de esta manera es tener recta visión. Claro, la recta visión es algo muy profundo y se va a las entrañas de la mente y a la ignorancia. Pero es de esta manera empezamos a traer esa actitud que nos lleva a algunas de las verdades de la realidad. El hecho de Anatta no existe, no hay una ente que esté ahí, Anicca. Y Dukkha le da espacio para decir, sí, existe, a veces estamos bien y no. Entonces, obviamente esto es para nuestros propósitos cotidianos, lo vamos viendo de esa manera y créanme, solamente recordar, esto también es naturaleza. Una emoción displacentera, esto también es naturaleza. Inmediatamente nos pone con una distancia suficiente como para poder ver la cosa un poco más objetiva y no nos pega de tan cerca o nos desbalancea. Que eso es lo que estamos intentando cultivar. Entonces, vamos a hacer un pequeño experimento. Si queremos crecer zanahorias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo le podemos hacer? Ya sabemos que todo es naturaleza. ¿Cuál es nuestro trabajo? Queremos crecer zanahorias. Lo que tenemos que hacer, primero tenemos que conseguir buenas semillas. Encontrar un buen lugar o tierrita fértil donde plantarlas y cerciorarnos de que ese lugar tenga buena ventilación, acceso al sol y regarlo. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que, una vez que ya tenemos los ingredientes necesarios, las cosas necesarias, preparamos la tierra, seleccionamos y plantamos cuidadosamente las semillas y la empezamos a regar. Después de eso, el trabajo le corresponde a la naturaleza. Nuestro trabajo fue aquí, encontrar los mejores ingredientes, preparar, plantar
y cuidar un poquito. Pero el hecho de que la zanahoria crezca no tiene nada que ver con nosotros. Por más que queramos y vayamos, ay, las zanahorias que salgan, le hagamos un ritual, le dancemos, le recemos, le hagamos, la naturaleza tiene su ritmo y lo va a sacar si las condiciones son suficientes, están sanas, suficientes y completas, las zanahorias se van a dar. Si queremos llegar a jalarlas, como decía, hacerle cualquier tipo, es más, podemos abrirle porque ya salió y justamente nuestra curiosidad o impaciencia destruye la mera cosa que queremos cultivar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en actitudes que vayan en contra de lo que queremos conseguir. Entonces, las cosas no pasan solamente porque queremos que pasen o porque tenemos deseo que pasen. Suceden cuando todas las condiciones necesarias están completas. Y la gran parte de que se den no nos corresponde a nosotros. ¿No me lo crean? Chéquenme. Nuestro trabajo es acumular las condiciones y la naturaleza, si todas las condiciones están bien, se encarga de darnos el efecto. Esto no solamente sucede con las zanahorias. Sucede con todo lo que queramos cultivar, en este caso, también nuestras cualidades interiores. De la misma manera, el crecimiento de la sabiduría, vaya, es el trabajo de la naturaleza. No tenemos que preocuparnos por ella. Solo tenemos que preparar las condiciones idóneas para que surja. Ese es nuestro trabajo como meditadores. ¿Qué tenemos que hacer? Estar presentes, mantener la atención plena el más tiempo posible, tener la tierra siempre fértil, bien humectadita y estar poniendo nuestras semillitas. Tener una recta visión, un buen marco mental que nos deje entender la naturaleza tal cual es, causas y efectos, yo parte de ello, ¿qué puedo hacer en las causas para conseguir la estabilidad que deseamos? Como protegerle de los bichos. ¿Cómo hacerle una vallita para protegerla de algún animalito o bichos o roedor, lo que sea? Porque ya estamos observando y luego las impurezas. Ay, es que soy bien enojona. Es que yo siempre estoy, los bichos ya vienen a comer porque no tienen la visión recta. Es que la naturaleza está funcionando, la mente está enojando, pero no soy yo. Entonces, es la visión recta que nos protege la práctica. Bien. Y después lo único que tenemos que hacer es seguir pedaleando. Como una animación. ¿Se acuerdan de Nemo? Just keep swimming, nadar y continuar nadando. Nuestro trabajo es este, mantenernos y la sabiduría, tenemos la tierra fértil, la sabiduría va a empezar a salir. Por eso cuando decimos que nos caen los 20, pareciera que es una sorpresa y nos da una alegría singular. No hay cosa que nos haga más feliz que entender. ¿No se han dado cuenta? Nos hace mucho más felices que comer rico, que ver un atardecer, mucho internamente, el momento de cuando dos piezas o grandes pedazos de información interiormente ensamblan y se forma un entendimiento mayor. Imagínense, si con cosas pequeñitas esa felicidad nos da, ¿cómo se sentirá la sabiduría máxima o la iluminación? Yo creo que por algo lo describen los maestros como una felicidad incomparable, con nada, se me enchinó el pellejito, con nada que podemos experimentar a través de los sentidos. Entonces, bueno, seguimos la exploración. ¿Cómo tener una correcta visión? ¿Cómo hacerlo? Nuestro trabajo ante la sabiduría va a ser preparar la tierra, tener atención plena, mantener la recta visión y continuar haciéndolo. Tan sencillo como eso. Así, reunimos las condiciones idóneas para que la sabiduría crezca cuando sea su momento y la naturaleza lo va a hacer sin demora. En cuanto esté todo justo. Lo mismo, como decía, hasta el punto más alto de la iluminación vamos a ir colectando pequeñas piececitas de información, pequeñas
entendimientos y pepitas de oro que eventualmente, si vamos poniendo las piezas juntas, una por una, eventualmente tenemos que estar listos en cualquier momento porque no sabemos cuándo ni dónde. Puede ser en cualquier situación, en el comedor, en el jardín, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el baño, la última piececita para completar toda la picture, ¿cómo se diría? El rompecabezas llega y imagínense nomás. Entonces, vamos a hacer otro pequeño experimento. ¿Cómo podemos aplicar, cómo podemos distanciarnos un poquito de empezar a entender la naturaleza tal cual es? Vamos a hacer un viajecito a ver cómo. Imagínense que vamos sentados todos en un tren y vamos viendo en la ventana. Este tren no es cualquier tren. Este es el tren de la vida. Nosotros estamos en el tren de la vida, vamos moviéndonos, se va moviendo y vamos contemplando a través de la ventana los 5 sentidos, todo lo que está escrito. Volteamos y a lo lejos podemos ver unas montañas, unas más lejanas que otras, las nubes, el cielo, y también, después un poquito más cerquita, tenemos un campo ¿de qué se les antoja? ¿Qué es esto? De lavanda que todavía no sale. Entonces, tenemos un campo y más cerquita todavía tenemos unos arbustos y más cerca de nosotros todavía postes. ¿Se acuerdan cuando vamos en el tren pasan los postes? Zoom, zoom, zoom. Y a lo lejos también está la luna. Entonces, imagínense, 1, 2, 3, preparados, que empiece a correr el tren de la vida. Vamos en el tren, estamos contemplando y de repente vemos que los postes cerquita pasan y si los queremos ver, se alcanzaron a fijarse cuántos cables tenían, se alcanzaron a fijar si el poste tenía clavos, ya pasó demasiado rápido, y si estamos viendo la vida así de cerquita como el poste, hasta nos podemos agitar. ¿Qué tal que empezamos a contemplar, por ejemplo, observen los arbustos que están a un poquito más de distancia? Sí, los podemos ver, se van moviendo, alcanzamos a distinguir un poquito más de detalle, en el campo de lavanda, pero ahora vean la montaña, las montañas más lejanas, las nubes y la luna. Nosotros elegimos dónde y qué cosa queremos ver, a cuál distancia. Si lo vemos demasiado, si mantenemos nuestra experiencia aquí inmediata, en cuanto llegue cualquier situación, inmediatamente nos va a chocar. Es como cuando vamos conduciendo en una avenida, si vamos a gran velocidad, muy pegaditos del automóvil que va enfrente, en cuanto ese automóvil tenga algún problemita, frene, inmediatamente vamos a chocar porque íbamos demasiado cerca. ¿Qué pasa cuando vamos conduciendo? Dejamos 40, 50 metros mínimo de distancia, vamos ahí. Si esto le pasa algo, si se le ponche una llanta, nosotros tenemos suficiente tiempo para decidir qué hacer, que no nos asustemos, esquivar, frenar, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con nuestra experiencia. Nosotros podemos elegir a qué distancia lo estamos viendo. Cada vez vemos más detalle mientras más distancia tenemos y eventualmente nos podemos enfocar, si tenemos una distancia grande, en la luna que pareciera que nos está moviendo, ¿cierto? Es más, parece que nos sigue cuando vamos en el tren. No es que no nos estemos moviendo en relación a ella, pero estamos tan separados que si hay algún movimiento allá, tenemos suficiente espacio para reaccionar. Esto, algo así, es lo que deseamos empezar a cultivar, pensar, pero con nuestra experiencia. Ahora, ¿cómo es que podemos hacer eso? Lo que necesitamos hacer ante lo que estamos experimentando es desarrollar objetividad, ser objetivos ante la experiencia. ¿Cómo es que hacemos esto? Imagínense que vamos a continuar y a empezar a observar toda la experiencia, todo lo que experimentamos, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, como si fuéramos unos científicos. Nos apartamos y si queremos entender una bacteria, no tenemos que estar, no te vayas para allá, no, vente para acá, no, a ver, no te hagas para allá. Queremos entender cuál es su funcionamiento para saber qué características tienen, cómo se comportan,
por qué crecen, por qué dejan de crecer, y eventualmente, si tenemos suficiente información, podríamos hasta desarrollar una vacuna o algo así, pero el científico es simplemente un observador, está viendo la naturaleza tal cual es. ¿Cómo podemos, imagínense, cómo podemos aplicar esa actitud adentro, observando nuestras emociones tal cuales son, como parte de la naturaleza, sin estar queriéndolas quitar ni poner? Solamente de esa manera vamos a lograr entender qué es lo que está pasando, y eventualmente la sabiduría, solamente por haber estado observando, va a empezar a surgir. Entendimos cuáles eran sus procesos, cuáles eran sus actitudes, etcétera, etcétera, y eventualmente todas las piezas se ponen juntas. ¿De qué manera podemos ser objetivos más cercanos? Una de las cosas que podemos hacer es enfocarnos en los hechos, en la estructura de las cosas, no en las historias. Esto ya estamos hablando a nivel interior. ¿Cómo es que pensamos? ¿Cómo es que estamos lidiando con lo que está pasando dentro de nosotros? ¿De qué manera? Esto ya está intrínseco en la manera en que nos comunicamos. Imagínense, yo llego y les digo, fíjate, vino Esteban en la mañana y me dijo, yo le dije, y me dijo, y le dije, estábamos en la casa, me enojé muchísimo ya que él es un... Entonces, esa es una historia. ¿Ustedes creen que hay mucha distancia entre esta historia que les estoy contando y la experiencia? Está totalmente ahí. Bueno, vamos a ver. Si fue Esteban, o si fue la vecina, o si fue, adelante, mi jefe, tiene mucho sentido. La historia es simplemente historia. La siguiente, si fue Victoria, si fue en la mañana, pudo haber sido en la tarde, pudo haber sido en la noche, al mediodía, me pudo haber dicho eso, me pudo haber dicho lo otro. ¿Se dan cuenta cómo nos vamos entrelazando en las meras historias y la mente se clava ahí? Y yo le dije, y me dijo, y le dije, pudimos haber estado en la casa, pudimos haber estado en el cine, pudimos haber estado en la oficina, en donde quiera que hubiera sido, no varía mucho. ¿Cómo es que esto nos enjango, cómo se diría, nos enreda la mente? ¿Cómo podemos desbarajustar todo esto, separarnos un poquito? Ahora es lo que podemos hacer, es algo que sugieren los maestros. Entonces, vamos a poner la misma situación observando su estructura. Fíjense, sucedió que una persona fue irrespetuosa verbalmente. ¿Sí? ¿Más o menos? Victoria vino en la noche y me dijo, sucedió que una persona fue irrespetuosa verbalmente. Lo tomé personal y la ira surgió con mucha fuerza. Lo tomé personal, porque si no lo hubiera tomado personal, no pasa eso. Lo tomé personal y la ira surgió con mucha fuerza. Cada vez que veía o recordaba a esa persona, la ira se intensificaba. Si cambiaba de objeto de atención o si recordaba el mal que la ira le hace a mi cuerpo y a la mente, la ira disminuía. Más o menos estamos describiendo la misma situación. ¿Cómo sienten? Estamos viéndolo de una manera más objetiva y con la finalidad de entender lo más posible. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Eso es una historia simplemente, que es donde normalmente el mundo funciona. Este le dijo a este, le hizo el y estamos solamente conceptualizando quién le dijo a qué, cómo me sentí, todo tomándolo personal, pero cuando vemos la estructura, ¿se dan cuenta cuánto potencial tiene? ¿Qué otra cosa podemos hacer con ella? Nos olvidamos de las historias. ¿Cómo extraemos los elementos de esta situación? Solamente por hacer un experimento. Sucedió que una persona fue irrespetuosa verbalmente. O sea, en pocas palabras, un precepto moral básico se fue roto. El buen comportamiento verbal. Punto. Lo tomé personal, o sea, mana,
el ego o la diti, ya la mala percepción de la naturaleza, y la ira surgió con mucha fuerza, ira o dosa. Nomás estamos agarrando los elementos que están ahí. Cada vez que veía o recordaba a esa persona, o sea, percepción negativa, saña, ya estamos recordándolo, pero ya está cargado con ira, la ira se intensificaba, o sea, otra vez más ira. Si cambiaba de objeto de atención, o sea, ya estoy aplicando una técnica, una habilidad, solamente cambiaba, ya sé que, ¿qué nos pasa cuando, si una persona nos hizo enojar, ya nos separamos y todo, y nos volvemos a acordar de ella, ¿qué pasa en la mente? Te vuelves a enojar. Si nos hizo enojar, nos dejamos de ver y la vuelvo a ver, ¿qué pasa? Entonces, simplemente, si ya sé que eso me hace sufrir físicamente, me agarra las tripas y les hace manita de puerco, me hace sudar, me tensa, me pone, etcétera, físicamente me puede dar hasta gastritis o colitis y ¿cómo se llaman estas? Pues un montón de cosas, hasta cáncer puede dar. Imagínense todos los ácidos que van ahí, si no hay nada que digerir, pues nos digerimos solos. Entonces, solamente con poca habilidad, agarramos la rienda de la mente, va para un lado. Entonces, habilidad, o si recordaba el mal que la ira hace, entonces, un poco de sabiduría, ya sea que lo hayamos escuchado, que lo hayamos experimentado o hayamos pensado en ello, traemos un poco de sabiduría, la ira disminuía. En pocas palabras, felicidad. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Se acuerdan? Y le dije, y me dijo, y estábamos en la calle. ¿Se dan cuenta? ¿Tiene algo que ver? ¿Hay algo que aprender ahí? Bueno, si encontramos la manera de hacerlo, puede ser. A ver, vamos a ver los elementos que ya sacamos desde una situación, de una conversación. Imagínense que estamos ahí con una lupa viéndole de una manera relajada. Ya tenemos que se rompió un precepto moral básico, hubo ego, no, ven nomás el drama, ¿no? Ya tenemos aquí. Se rompe la moralidad. Los egos se calientan, suben, hay percepciones erróneas, surge más ira, pero tenemos un final feliz, hay un poco de habilidad, sabiduría llega y la felicidad sale. ¿Cómo podemos poner eso en mejor contexto? Se rompe un precepto moral, igual, normalmente, conflicto o sufrimiento, que generalmente de todas las partes. No, normalmente no se da de una sola. A veces, aunque no nos demos cuenta, por pequeñito que sea, ya nos genera agitación saber que no fuimos respetuosos con una persona. Inmediatamente ya lo tenemos ahí. Pero hay un ejemplo que dicen nuestros maestros que se me hace bellísimo. Vamos a hacer un experimento. Agarramos un granito de arena imaginario, un granito así como como un granito de playa, y lo ponemos en la mano. ¿Les duele? ¿No? ¿A nadie le duele? ¿Todos estamos bien? A ver, síganme, lo agarramos el granito. A ver, entonces, ¿qué tal? ¿Duele? ¿Incomoda? Claro, ¿qué fue lo que cambió entre la mano y el ojo? ¿Qué fue lo que cambió? Es el mismo cuerpo, el mismo granito de arena agarramos, no agarramos otro. ¿Qué cambió entre la mano y el ojo? ¿Dónde estaba? O la sensibilidad que tiene uno u otro. Claro, a nivel cotidiano, todo el mundo dice, todo el mundo hace, a nadie nos duele los granitos de arena. Es más, si agarramos un piedronón o lo que sea, nos lo ponemos en la mano, no duele. Cosas peores, no. Pero aquí sería imposible, impensable que lo hiciéramos. Todo depende de nuestra sensibilidad, pero no quiere decir que todo esto esté sucediendo. Y muchas de las cosas en nuestra vida cotidiana, en la cultura, son como, no pasa nada. Todo el mundo lo hace. Y por el hecho de que todo el mundo lo hace, nos vamos relajando todos, al grado donde penosamente llegamos a situaciones como la que estamos viviendo. Todo fue paulatino. Lo que al principio era noticia y como una alarma, ahora ya es como cotidiano. Y cada vez va subiendo más y más. Y los niños que están naciendo ahora, esa ya es su realidad. O sea, ellos ya es su nivel cero. Nosotros, ya con un poquito más décadas, nos damos cuenta cómo era diferente antes. Y ahora los niños ya nacen con ese, ya es normal. Entonces, como es normal, se permite,
cada vez, y el Buda ya lo describió, todo lo que nace, crece, se desarrolla y muere. Lo mismo sucede con una cultura, lo mismo sucede con la humanidad del planeta. No estoy siendo pesimista, pero lo mismo puede suceder y está sucediendo hasta cierto grado con la moralidad. Alguien tiene que pararse. Hace años, yo viví como ya le habíamos comentado antes, fuera por unos años, y cada vez que regresábamos, 2, 3 años, era suficiente tiempo como para llegar y sentir el shock de los cambios que había habido. La gente que nos quedamos en un lugar no se siente, porque pero hace poquito, regresando esta vez, fuimos al tianguis con mi mamá y estaba un adolescente, un jovencito atendiendo, y le dice a mamá, ¿qué vas a querer? Y me quedé, dijo, mi mamá, ¿ya no hablan de usted? Porque normalmente mi mamá tiene el pelo todo blanco y se ve ya mayor. Entonces, dice, no, ya es así. Entonces, todas esas cositas, sus papás ya no les han de haber dicho que un simple detallito a las personas mayores, con respeto, etcétera. Entonces, ya no está en el vocabulario. Imagínense los hijos de ese chico y uno tras otro. Yo creo que es necesario que adentro nosotros nos paremos y empecemos a ver y recapitular qué cosas verdaderamente nos cultiva como mejores seres humanos, dándonos cuenta que todas esas pequeñas actitudes nos llevan a la violencia, al desrespeto interior, al desrespeto de los otros y a vivir las situaciones que desafortunadamente estamos viviendo, y es posible que empeore. Si no empezamos a hacer algo, empezamos con nosotros. Entonces, SILA o un conflicto, cualquier rompimiento de los básica moralidad o respeto por uno mismo y por los demás, inevitablemente va a generar conflicto o sufrimiento de muchas partes. Fórmula. Identificación o ego. Si ya está presente, ya da problemas. Pero si es contrariado, o sea, si alguna parte lo toca, lo mira, lo daña o no está, es inevitable que la ira va a surgir. Si tenemos presión negativa y la reforzamos, pues no tiene, es como lo veíamos, la ira simplemente va a incrementarse. Pero en cuanto hay algo de habilidad, más un poco de sabiduría, pues ya lo estamos viendo. Entonces, lo que es solamente un ejercicio para ver cuáles son los elementos. A la hora de que estemos, traduzcamos esto a nuestro diálogo interior. En vez de estar pensando, y la próxima vez que lo vea, le voy a decir, ya estamos preparando todo nuestro speech, todo nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro diálogo, discurso para la próxima vez, todo por lo general en situaciones ficticias. Si adentro estamos con la historia, yo fui, le dije, me dijo, estábamos ahí, le hice, le voy a hacer, entonces ya estamos perdiendo un montón de energía. ¿Cómo poder extraer los elementos? ¿Quién está manejando? ¿Se acuerdan que estamos viendo eso? ¿Quién está? ¿La ira? Si hay conflicto, seguro van a estar por lo general los tres, pero ¿quién es el principal? ¿Hay deseo? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Y bueno, la ignorancia cuesta más trabajo, pero seguro está presente. Si hay ego o mana, ya sabemos hacia dónde va. Si me identifico, me voy a pensar y vamos a defender. Percepciones negativas inevitablemente van a dar remordimiento, ya sea hacia algo que estamos percibiendo negativamente hacia el futuro y nos da miedo, o algo que sucedió en el pasado, simplemente se va a reforzar y va a generar más negatividad, etcétera, etcétera. ¿Cómo extraer de en qué momento estamos practicando la sabiduría para poder entender una situación objetivamente o con recta visión? Desidentificarnos de todo esto. Ahora podemos ver un poquito la gran diferencia, todo lo que podemos avanzar y todo lo que podemos aprender de una cosa tan pequeñita o sencilla. Entonces, mis queridos hermanos, la invitación es, como decíamos ayer con el ejemplo de las palomas y el gavilán, mantener la mayor perspectiva posible. Si andamos caminando por aquí abajo, lo único que vamos a ver van a ser paredes y entradas a edificios. En cuanto nos apartamos un poquito, esto es hacerlo interiormente. Ganamos más perspectiva, nos objetivizamos un poco ante la experiencia y la sabiduría le vamos a dar de las mejores condiciones
para que empieces tú. ¿Cómo sienten hasta aquí? ¿Cómo ven? A ver, vamos abriendo un poquito, también para nuestros hermanos en Fuse, si gustan explorar algo, algún comentario, adelante. ¿Cómo sienten todo esto? ¿Creen que se puede aplicar? ¿Cómo le podemos hacer? A ver. Siento que precisamente es como dos entradas interesantes, porque por un lado, cuando da el ejemplo del tren y ahora es ponerse un poco atrás y mirar con más distancia, perspectiva. Sí. Es una manera de desapegarse, ¿no? De la realidad de los hechos que afectan negativamente y mirarlo más objetivamente. Sí. Por otro lado, cuando dio el ejemplo de entrar a la célula, es observar con mucha atención el detalle, que uno no necesariamente va a tener esta mirada amplia, pero sí esta mirada amplia la otra posibilidad. Y ambas son necesarias. Eso es lo que... perdón, no entendí. Ambas son necesarias. Ambas son necesarias, sí. Sí, a veces necesitamos el microscopio, a veces el gran angular y a veces el telescopio. Para entender la naturaleza hay muchos ángulos, pero en general para mantener esa apertura, esta estabilidad, no chocar inmediatamente con la experiencia inmediata, tomándolo todo personalmente, eso nos va a ayudar mucho, mucho, mucho. Bueno, yo en mi experiencia personal, convivo cotidiano con una persona que tiene mucha ira. Entonces, en un principio, pues sí me iba y salía, ¿no? Y lo que me ha ayudado mucho el programa, como a verlo desde esa cosa, desde yo aparte, y que es la persona que está como en ese proceso, y entonces me da como la habilidad de tomar esa distancia. Sin embargo, pues a veces cosas me ganan. Claro, nos enganchamos. Una cosa que podemos ver es los elementos. ¿Puedes darle una hacia atrás? Por ejemplo, si yo decimos, ay, esta persona me cae re mal porque es bien enojona. Entonces, inmediatamente yo ya me prendí, ya me enganché. Pero si lo vemos como elementos, en esa persona no hay suficiente habilidad en el momento, porque a veces no siempre está de malas. No, es imposible que estuviéramos enojados todo el tiempo. Es más, hasta nos enfermaríamos. Nos mataría. Imagínense estar así es más, aviéntense 24 horas así. Pues no. Sube, baja, nos relajamos, nos volvemos a aprender. Y lo mismo sucede con la felicidad. O sea, son ingredientes mentales que llegan, hacen su trabajo y se van. Están cambiando afortunadamente. Entonces, si vemos a la persona, en este momento no hay suficiente habilidad, el ingrediente de la ira está presente, y aquí es donde nosotros, siendo bien honestos, yo también lo tengo. Todos los tenemos. Hasta los animales lo tienen. Entonces, ¿cómo puedo simplemente juzgar esa? Yo también lo tengo, y con diferentes grados de habilidad o práctica. Si una persona se enoja muy constantemente, pues se hace un enojón profesional, un verdadero profesional. Entonces le sale a la primera, entonces porque el caminito ya está bien lisito, es más, ya se gasta como un tobogán. En cuanto sucede algo que no me gusta, el tobogán ya la iba otra vez. Entonces, la ira está presente en esa persona. La ira, así como le hace sufrir y ver, y lo hace cambiar su cara y su intención y sacar palabras o gesticulaciones grotescas, hasta ser o burdas, digamos, eso me pasa a mí. Entonces, se fijan, ya estamos del lado del científico y dice, cuando nosotros nos veamos, la ira de los otros, nosotros es verdaderamente difícil cambiarla. Es más, si una persona está enojada y le decimos, no te enojes, o es más, podemos hacer que una persona se enerve. Está bien tranquila. Hola, ¿estás enojado? No, a mí sí me hace que sí estás enojado. No estoy enojado. No, yo como que sentí un poquito que no estoy enojado. Entonces, se dan cuenta, si uno lo trae, se prende. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Es más, a veces no tienen que ser palabras. Nuestra mera actitud, o sea, es así como si nos ponemos en el no sé, a veces sucede, me acuerdo en la secundaria había memorias, que era así como traer un letrero, pégame, ¿no? Entonces ya nomás, o sea, hay un montón de cosas que percibimos y si no tenemos ningún filtro, inmediatamente nos enganchamos.
no lo vemos objetivamente, no aprendemos nada y ¡pum! A explotar allá, a explotar acá. Bueno, yo sí he notado un cambio a raíz de que yo estoy cambiando. Claro. O sea, sí, yo me identifico, bueno, usted dónde está conmigo, pero sí, de hecho, hasta en mi papá, hasta en él sentí como ya la apertura a darse cuenta. ¿Qué estábamos haciendo nosotros para que sucediera? Las relaciones en general no podemos ponerlo, ay, tú tienes el 100% de la responsabilidad. 50-50 lo queramos o no. Dicen los maestros, mira, para hacer ruido es algo extremoso, se necesitan 2 objetos. Pero con una mano, por más que quiera uno aplaudir, si no hay otra parte que haga cara y le diga, ¿y por qué me dijiste? O etcétera, no se da por cualquier mano que le demos. Inmediatamente uno y la otra persona, como ya eso no lo está, las causas y los efectos, lo que yo ponía de fertilizante para que eso sucediera, ya no lo pongo, es más, hasta la otra persona, en cuanto lo hace, ya no hay nada que lo sostenga, entonces hasta puede reflexionar y, oye, disculpa, una cosita, y podemos irlo probando, nuestra estabilidad interior es verdaderamente mágica. En muchas situaciones, yo les confieso, voy a ser en el centro de Enojones Anónimos, me toca pasar al frente. Mi nombre es Víctor Rajula, confieso que en el pasado, pregúntenle a Chara Napale, era un enojón, pero en cuanto ¿qué pasó? Y bueno, verdaderamente me dio muchos problemas, sí ayuda, no es que la ira no suceda ahora, sí sucede, pero al menos sucede con menos intensidad, se necesitan muchas más cosas adversas para que llegue y afortunadamente cuando llega, dura menos. Ya nomás de allá uno dice, ay, cada vez va bajando un poquito más y uno le va agarrando al gusto a estar en paz. Como dice la canción de los Beatles o de John Lennon, all we are saying is give peace a chance. Los maestros es lo que nos gritan. Lo único que decimos es denle una oportunidad a la paz. Siempre estamos, no, ¿cómo que la felicidad es paz? Digo, la paz es felicidad. No, necesitamos acción, drama. Aparte somos latinos, tenemos que sentir. La vida es para experimentarse y todo. Sufre, que te sufre, pero nunca le hemos dado chance a la paz. A ver si es cierto. Eso es lo que estamos haciendo este fin de semana. ¿Realmente genera felicidad? ¿De qué calidad? Es más calladita, pero es más profunda, más verdadera. Eso yo creo que sería la canción que cantarían los maestros. Todo lo que pedimos es que le demos una oportunidad a la paz. Probémosla a ver si es cierto. Y bueno, que la sabiduría interior, nuestro trabajo es las causas. La sabiduría va a surgir y ella es la que tiene que decidir. Seattle Tayemiya dice muy sabiamente, dice, no se preocupen, ustedes no tienen nada que dejar ir. Ese es el trabajo de la sabiduría. Dejar ir es el trabajo de la sabiduría. Nuestra chamba es alimentarla. La naturaleza la saca y eventualmente vamos a empezar a tomar decisiones. Vamos a cambiar de ambientes, vamos a cambiar de libros, películas, y cada vez lo vamos a ir a una vibración o frecuencia mucho mejor que la sabiduría decida. ¿Cómo ven? ¿Alguien más que guste comentar algo sobre la visión correcta? ¿Qué ven que se puede hacer? ¿Cómo puede ser útil? Hay veces que se genera por la afán de controlar, que queremos controlar la situación, la persona, o entonces, como no lo pudiste controlar, puede que te enojes, o no te enojas, pero... Ahorita dijiste la palabra deseamos y esa es la verdadera raíz. Cuando queremos que algo suceda y no sucede como queríamos, primero queremos, ay, estamos ilusionados. Miren, aquí voy a taparle aquí, una disculpa para los que están en views. Ahorita voy a cambiar. Aquí tenía, aquí lo puse, esta. Listo.
Aquí esto nos va. Entonces, Seattle Dayenia nos dice constantemente, cuidado con las expectativas. Las expectativas es un deseo que tenemos. Ya queremos que algo suceda, está el deseo, y dice, si una expectativa no se cumple, bueno, me faltó una partecita, dice, una expectativa tiene solamente dos posibilidades, o que se cumpla o que no se cumpla, ¿cierto? No hay una cosa a la mitad. Dice, ambas resultados generan sufrimiento o son negativos. Si la expectativa que tenía se cumple, ¿cómo? ¿Ya ves? Te dije, lo que quería, lo hice y eso está reforzando simplemente más una actitud interior que eventualmente nos va a dar un montón de problemas. Porque si mientras más nos vamos acostumbrando a eso, en cuanto la vida nos empiece a mostrar su naturaleza en algo que no queríamos, mientras más alto estamos, más duro caemos, ¿cierto? Entonces, vamos a explorar una expectativa y eso va con respecto a cómo es que surge la ira. Si hay una expectativa y esa expectativa no se cumple, vamos a ver lo que sucede. Lo primero que surge, poquitito, es así un pequeño de insatisfacción. Al cabo que ni te digo. ¿No? Surge la insatisfacción y si no tenemos la habilidad o el ojo para habernos dado cuenta de que ya estaba presente, no la cuidamos y de la insatisfacción se viene la frustración. Poca o mucha. No me gustó que no me haya salido como queríamos. Frustración no cuidada, eventualmente se viene a ira. Ira, si aquí todavía ya está el fogazón y no nos hemos dado cuenta todavía, ya estamos con la ira, entonces, si a la ira no la cuidamos, se viene la violencia. Sí, ira. Ajá, a ver, vamos a probar un poquito. A ver, checamos el fuse. Sí está prendido. Sí está ahí. ¿Nos escuchan las demás personas que están en Fuse? Sí, escuchamos. Bien. Entonces, Sí, insatisfacción, no la cuidamos, ya empezó la flamita, se nos viene frustración, después, si no la cuidamos, se nos viene la ira, a ira, se nos viene la violencia. Ahora, aquí en la violencia vamos a hacer una separación. Hay dos tipos de violencia, la que viene de aquí para acá y la que sale de aquí para allá. Entonces, la que sale de aquí para allá es lo que normalmente consideramos como ira, una persona iracunda. Lo primero es, si ya no fue suficiente los pensamientos que tiene, lo más cerquita es la boca. Miren, si estoy pensando aquí, lo más cerquita es aquí. Salió. Y si lo que dije no fue suficiente, pues baja más. Entonces, se genera en violencia exterior, violencia emocional, bullying, en todos sus aspectos. Esa es la que normalmente nos vamos, culpamos, pero hay otra, la que viene, la violencia, ya está la ira. Acuérdense que todo pasó por el deseo. Como ahorita decías, Gaby, deseamos controlar. El controlar no es el problema, el deseo que ya estaba antes. Porque deseo controlar, por ejemplo, un hijo o una situación, ay, tiene que ser, me gustaría que lo hiciera así. Y en cuanto no lo hace, ¡pum!, inmediatamente la ira surge. Ahí es donde los maestros se cuestionan, ¿qué tanto amamos de veras? Mientras que se portan como queremos, no. Pero en cuanto ya algo no sale como queremos, entonces, hay dos tipos de violencia. Si ya esta frustración y la ira llegó, o lo sacamos con fuego, o se nos desinfla el globo y nos entristecemos. Algo que sucedió no nos gustó. La aversión, o sea, dosa, por eso es bien importante estudiar el Abhidhamma y darnos cuenta de todos sus parientes. Normalmente decimos ira como la explosión, pero no como todas las cositas. Esto, vean en la cara, señor. Si nomás vemos su ceño, miren, es el mismo que que está acá. ¿Por qué hará la cara eso? Ya no me gustó algo, no quiero algo, pero en vez de expresarlo, si ya no tengo energía o ya va para abajo, se me desinfla el globo y aquí no para el peligro. Este es igual, bueno, quizá este es más peligroso porque este dura mucho. Y ese explota, pum, ya pasó, ya al rato, ay, discúlpame, o ya pasó, etcétera. No lo estamos condonando o abocando, no es para... Y después de esto, si no lo cuidamos, tristeza que ya empezó, algo que no nos gustó, depresión. Y eso es como estarnos consumiendo.
Generalmente con una mente depresiva está vuelta y vuelta. Y como la mente consume energía, 40%, según esto, 40% de lo que nos comemos se nos va a empezar, eventualmente esa persona ya no tiene energía física. Y por eso, oye, oye, ¿cómo ves? Vamos al parque. Y eventualmente la persona muy deprimida ya no se puede salir de su cuarto. Y empiezan los problemas porque ya empieza el temor. Y del temor empieza la paranoia y escucho mis propios pasos. Oye, ¿quién me Entonces empieza ya a todo tipo de eso y la paranoia no puede haber nada. No puede haber algo más feo que eso, que ya lo podemos explorar, tiene sus causas y sus efectos, y si quitamos una de las causas, ya no se da. En corto, la paranoia o el miedo necesita 3 cosas. Imaginación, pero la imaginación es mala por sí, porque imaginación con positivismo da todas las sinfonías, la arquitectura y la tecnología del mundo. Necesita otro ingrediente, imaginación más negatividad. Esas 2 cosas, esa combinación es muy mala. ¿Eso qué nos da? Celos. Imaginación negativa, celos. Imaginación negativa, miedo, preocupación, temor, paranoia, etc. Todas ellas sufrimiento y necesitan otro ingrediente, futuro. Siempre tenemos miedo de que algo pase o vaya a pasar. Nunca debe pasar. Entonces, cualquiera que desconectemos, como un foco así como necesita 2 polos, si desconecta uno u otro no se da, es igual. Si agarro la rienda a la imaginación, y gracias mente por tus sugerencias, en este momento no tenemos abierto el canal, el changarro está cerrado. Muchas gracias, apreciamos mucho tus sugerencias. Ahorita no. Ahorita no, al rato si quieres, no, porque no se nos vaya a enojar, porque a veces adentro como que, entonces ya, eso. Negatividad, ¿por qué siempre tenemos, es algo que de ayer comentábamos, por qué siempre cuando recordamos del pasado, de la misma situación, seguro que hubo algo positivo también? Pero tenemos esa obsesión porque si todo lo tiene, bueno, empiezo a intentar, aunque sea al principio media fuerzas, intentar ver, a ver qué cosas positivas hubo, qué ganamos, qué hubo bueno, y ya le dimos otra. Y el futuro, señoras y señores, ¿qué hemos estado haciendo estos días? Regresar al presente. Si no estoy pensando en el futuro, ¿de qué tengo que preocuparme? ¿Hay algo de qué preocuparnos ahora? Y aunque estemos en una situación adversa, en ese momento, no me crean, pruébenlo. No va a haber nada de qué preocuparse en ese momento. Todo está en nuestra idea de allá o acá. O sea, fuera de lo que realmente está sucediendo. Entonces, si le jalamos la rienda, volvemos a nuestro objeto base, ya no estamos en el futuro. Todas esas historias, toda esa posibilidad de paranoia, miedo, depresión, violencia, inmediatamente mínimo van a bajar, porque ya está alguien a ver qué pasó, con gentileza, con cariño. Bueno, podemos probarlo. Después de esto, Charana, creo que falta un poquito más. No sé. Y falta otro. Entonces, esto es la explosión, lo que normalmente consideramos, pero cuidado, mis queridos. La ira a fuego lento por mucho tiempo, la tristeza, la depresión, la insatisfacción, y en pocas palabras, todo esto sucedió porque algo que queríamos no se pudo, se nos lejos, ya sea una expectativa ante nosotros mismos, nuestra pareja, la vida, nuestro trabajo, nuestro cuerpo. ¿Ante qué podemos hacer expectativas? Todo. Es más, el universo entero no está funcionando como a mí me gustaría. Esto es. Entonces, sí, el deseo, aquí es donde vemos, los maestros dicen, el deseo es la causa del sufrimiento. Y nosotros, ¿cómo? Pero si es bien sabroso, me consigue lo que quiero, ¿quién quiere? El deseo, el ego, etcétera. Pero aguas, porque ahí está su potencial. Primero queremos algo, no sucede, generalmente la ira. Chéquenle todas las veces que nos enojamos en la vida, queríamos algo diferente de lo que estaba pasando. Por eso fue que tuvimos que entrar a defenderlo, a atacarlo o a destruirlo. El predicamento. Entonces, quería comentar algo sobre la práctica charana. Volvemos ante la visión correcta. Charana va a explicar unas cositas de cómo aplicarlo. Ahorita voy a poner, si quieres, luego Charana pongo una imagen. Sí. Pásale, yo la pongo. Sí, yo la pongo. Pásale.
Aquí nomás esta. Entonces, nomás quería acordarnos, porque ahorita sigue la sesión de práctica, que puede ser caminando o sentado, y sugerimos que si van a sentar, sentarse en la sala de meditación, que podemos concentrar un poquito más, o caminar como ayer, escoger un caminito que va ida y vuelta, porque tenemos hoy, de hecho, es el último día, porque mañana ya tenemos poco tiempo. Entonces aprovechamos estos tiempos para la práctica y nomás recordamos las 3 cosas que tenemos que hacer. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? Trabajo de un meditador, ¿cuál era? Mantener la atención plena. Tener la atención plena, salir y luego El objeto de Sí, tener un objeto de meditación, regresar, atención plena, la recta visión, o sea, tener este marco como científico. Soy un científico de esto que está pasando. No me pertenece, es parte de la naturaleza. Lo de afuera y lo de adentro. Entonces, como vimos esta mañana, todo lo que está pasando no soy yo. Por ejemplo, está haciendo calor. Sí, a nivel conceptual sí, pero realmente no. Sí, pero en la práctica, así, con esos lentes lo vamos a ver. O sea, está haciendo calor, haciendo frío, no que tengo calor o tengo frío, nomás vemos qué está pasando, ¿no? Porque yo, así. Ya me enojé, a diferencia de la ira surgió. La ira surgió en este momento y no cualquier cosa, pero estamos viéndola, perdón. La ira surge y tenemos habilidad o no para esa, o el amor surge también, no nos pertenece. Todo está, la naturaleza, surgiendo de una. Sí, ¿y por qué eso es importante? Es porque tenemos que, para que surja la sabiduría, tenemos que ver como el científico. Si fuera como yo, la bacteria, no me gusta que vaya por aquí, no me gusta que vaya por allá, entonces nunca vamos a ver realmente cómo está comportando. Es por eso que queremos ver objetivamente, entonces, qué está pasando realmente. Y también hay un peligro, si no tenemos la recta visión. Otro peligro es, como aquí tenemos solo 2 días de práctica, entonces a lo mejor no sucede, pero en el largo, como no tenemos, no vamos a estar juntos por mucho tiempo, entonces tenemos que decirle antes para que ya sepan que a lo mejor puede suceder, porque cuando ya entrenamos y tenemos la atención plena más continuamente, vamos a empezar a ver muchas cosas que antes no nos damos cuenta. Por ejemplo, que me molesta la molestia surge en estos momentos, o la mente tiene mucho deseo, quiere esto y yo quiero otro y así, ¿no? Y entonces, a veces algunos meditadores pueden pensar, ay, soy bien mala, soy una mala persona. Oh, maestro, ¿para qué meditar? Antes de meditar era re buena persona, y nomás llegué y ahora una negatividad por un lado, deseo por el otro. Y dice el maestro, no, lo que pasa es que ya empezaste a ver, ya estaba pasando todo eso, pero abajo de tras bambalinas. Entonces, pues va a venir, y eso es un símbolo de progreso. Sí, entonces es posible que luego vamos a empezar a ver que va a suceder mucho esa negatividad adentro de uno, ¿no? Y entonces, si no tenemos la recta visión, sabiendo que eso es la naturaleza, ya empezamos a pensar que soy bien mal, y entonces en este momento estamos enojando, ¿por qué estamos enojando? Nos enojamos porque estamos enojados. Me enojo porque me enojo y la bola de nieve, boom. Me enojo, ya me enojé otra vez, boom, ya me enojé otra vez. Entonces, entonces es muy importante saber que es solo la naturaleza, surge y pasa. Surge y pasa, no nos pertenece. Y surge cuando las condiciones se cumplen. Y nuestro trabajo es solo observar y saber que está pasando eso y aprender de esas situaciones. Por eso es súper importante la visión recta. Nosotros ya tuvimos la primera llamada de un practicante diciendo, ¿saben qué? Yo me aviento aquí la toalla porque esto ya se está poniendo, y es realmente un símbolo de progreso. Ya empezamos a ver. Y los maestros dicen, qué bueno, ¿ya te estás dando cuenta? Uno cree, el ego nos intenta pintar, siempre el ego, no, somos los mejores y queremos mostrar hacia afuera y todo, pero ya cuando lo empezamos a ver, tenemos que ser bien honestos
objetivos, y entonces vamos a decir, sí, la naturaleza, todo esto hay que limpiar, todo esto hay que modificar, y lo tomamos con buena actitud, una actitud positiva, entendiendo que no nos pertenece, porque no nos pertenece, no soy yo el malo o el bueno, es la naturaleza haciendo su chamba, a veces se manifiesta como bondad o como negatividad. ¡Ay! ¡Qué pesar nos acabamos de quitar de encima! ¡Bum! Caiga ahí. A explorar e intentar dominar. Sí. Que la ira o todo eso no nos pertenece, pero no quiere decir que lo dejamos. Somos responsables, quiere, somos responsables. Sí. ¿Querías decir algo? Así que, a partir de lo que explicaron en las láminas, pareciera que es más fácil de identificar al jefe de la pandilla. Sería bueno. Al de la ignorancia, porque parece que, si bien es cierto, a lo mejor no se le puede enfrentar tan directamente a la primera, pero se le puede hacer visible, y parece con la recta visión. Sí, eso va hacia eso. El cultivo de la sabiduría es el antídoto a la ignorancia. Entonces, en vez de estarnos preocupando por encontrar un fantasma, mejor cultivo aquello que lo va a ahuyentar. Entonces, no nos tenemos que preocupar por él. Nuestra chamba es cultivar la sabiduría. Si nos diéramos cuenta de toda la ignorancia que tenemos y no tuviéramos algo con qué contrarrestarla, pues quizá no sería muy de utilidad. Seguimos cultivando, obviamente la recta visión es verdaderamente en el corazón del cultivo profundo de la sabiduría, lo que va eventualmente a erradicar la ignorancia más profunda, el hecho de que todo lo tomamos personal y de que un ego o una entidad existe, o sea, en la nata, que es lo primero que se va en el primer estado de iluminación, cuando el que entra en el río, en Sotapan. Es la primera cosa cuando esa cosa no está, esa ignorancia que tenemos de todo tomarlo personal, es cuando el nirvana se puede hacer evidente y nos liberamos de todo eso. Y ya no hay vuelta atrás. Una persona que ya se dio cuenta que no hay una entidad, un alma o un ser guiando todo y tomando responsabilidad y control, que es solamente la naturaleza sucediendo, es el corazón a la profundidad de la recta visión. Y según la enseñanza de la Vidama, moja, la ignorancia, solo se asocian con los akusala, con los negativos. Y entonces, Isati, que es un ingrediente bella, está kusala, ¿no? O sea, la atención plena es noble. Entonces, o sea, la mente que surge con, las conciencias que surgen con atención plena es noble, es sano. Y entonces, cuando hay los sanos y los malsanos, no puede suceder en el mismo es agua y fuego, momento. No se puede. ¿Sí? Entonces, por eso es importante mantener sati, porque cuando hay sati, entonces la ignorancia y la ira y la deseo no tienen chance, porque está sati, ¿no? Pero a veces, claro, que en la experiencia también podemos dar cuenta que estoy, la mente está dando cuenta que hay ira. Entonces, ¿hay sati o no hay sati? ¿No? A veces preguntan las personas. Es que ¿por qué las mentes, las conciencias surgen tan rápido, uno tras otro? ¿Se acuerdan de los 9 millones? Las unidades de conciencia. Y entonces, en el proceso, hay unos procesos de enojo y luego hay unos procesos nobles de que está dando cuenta del enojo y luego sale otra vez los enojos y luego hay otros buenos que están dando cuenta. Entonces, por eso sentimos como que esto, hay ira sucediendo, pero en el mismo tiempo está dando cuenta y esto está perfecto. Así practicamos. Así se experimenta. Realmente siempre vamos tarde. Cuando nos damos cuenta que nos acabamos de enojar, aunque haya sido inmediato, no está. Cuando nos enojamos era ira pura. La mente se expresa en su pristina, así pum. Entonces nos damos cuenta, pero ya nos dimos cuenta desde antes, y la mente puede cambiar de bueno a malo en una velocidad increíble. Por eso, con el mismo objeto. Un perrito, ¡ay, qué bonito! Entonces, del mismo objeto uno puede, la mente cambia inmediatamente a otro, ¡ay, perro! Cualquier cosa. Toda la mente va siendo increíblemente veloz. Por eso anoche en la entrevista hay personas que dicen que cuando se da cuenta de que la mente está haciendo eso, inmediatamente se calma. Porque la mente en ese momento no está haciendo eso. Entonces es así hacemos la práctica. Y es también
importancia de mantener, el tercer punto, mantener continuamente el sati. ¿Por qué? Si hay sati continuamente, entonces podemos dar cuenta que está pasando y también hay menos posibilidad que surjan los negativos. Sati está sentado en la silla. Si Sati está manejando, ya estamos en el barrio bueno. Y va a hacer salir la negatividad, pero no le va a dar chance porque es quien está en la silla. Si la soltamos, cualquiera se va a sentar. Bueno, mis queridos hermanos, terminamos por el día de hoy. Sí, Maru. Sati, Sí. Ajá. Observación. Objetiva. Observación y continuidad. O sea, en realidad son dos cosas y continuarla, pero es bien importante. Vamos poniéndolo así. Atención plena está presente y luego, nomás con esta frase, todo es la naturaleza. Solamente con eso se simplifica. Todo esto que sucede aquí, esto que pienso, es la naturaleza y ¿qué puedo aprender? Esa actitud que esté ahí, todo es naturaleza y lo continúo haciendo. Es todo lo que tenemos que hacer. Bien, mis queridos hermanos, buena suerte. Seguimos en retiro. Ojalá. ¿Pregunta o algo de Dios? Miguel comenta que para aclarar dudas de las clases y los videos, Pueden mandarnos su email y los añadimos a la lista de todos los videos y también pueden buscar en YouTube Bhikkhu Rahula, solamente que Bhikkhu Rahula Abhidhamma, o quiero ponerle el nombre de anatómicamente, que es como estamos, cuando a veces gente pregunta, ¿qué estudian? Si decimos Abhidhamma, y luego si ve uno la etimología de la palabra Abhi significa alta o grande y Dhamma, la enseñanza o naturaleza, son así como. Entonces, cuando decimos, estudiamos la anatomía de la mente, inmediatamente se relaciona uno que es como una ciencia, un estudio de partes y cómo funciona. Entonces, pueden buscarlo en YouTube, Bhikkhu Rahula Abhidhamma, y ahí lo van a encontrar, pero lo mejor sería que nos manden su email, los añadimos a la lista, porque a veces mandamos imágenes, información y los nuevos videos que van saliendo. Sí, ahorita hacemos links. Entonces, ahora sigue la sesión de sentada y caminata. Entonces, acordamos, mantengamos este 3 puntos en la mente y esto. Todo es naturaleza, mi chamba es estar atento. Sencillo. Continuamos. Los invitamos a sentarse si gusten aquí, encuentren su posición. Vamos a bajar un poquito más de sillas para que estemos cómodos y seguimos adelante. Nos vemos más tarde. Si quieren cerrarnos un poquito, agradecer a los maestros por todos estos regalos que nos han ido pasando de generación en generación. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato